Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy Atenógenes está en una asignación especial. Y hoy es miércoles 30 de junio del año 2021. Es el 181º día, 181 del año. Quedan 184 días para finalizar el 2021. Y hoy termina el mes de junio, termina el primer semestre del año, y por lo tanto mañana nos tendremos que someter nuevamente al periodo de incidencia de la Asamblea a partir de mañana. Ay. Hoy no hay ninguna celebración especial en el calendario de las celebraciones internacionales, pero eso nos da oportunidad, Flor, para analizar algo de lo que está pasando. Oye, por cierto, ayer tus deseos fueron escuchados y la foto famosa del expresidente operado circuló profusamente, aunque a mí me parece que esa foto tenía algo de trabajo de postproducción o Photoshop, como se llama. Porque lo digo por experiencia personal, familiar. A mi madre, como ustedes ya saben, porque lo he dicho, la operaron de exactamente lo mismo hace 3 años, en el año 2018, y la cicatriz de ella no era ni siquiera parecida a la que se veía en la foto esa que circuló ayer en redes sociales profusamente. Yo no sé, pero a mí me resulta interesante cómo la desconfianza que ha generado es tan grande, las mentiras que han dicho son tan repetitivas que todo el mundo desconfía hasta viendo una foto de cuerpo entero. Sí, y ayer volvieron a rechazarle otro recurso que esta vez buscaba anular la conformación del Tribunal de Juicio. Y el Tribunal de Apelaciones detalladamente explicó, como ya habíamos explicado aquí, que no hay nada de ilegítimo, ni de ilegal, ni de delincuencial, como dijo uno de los abogados de ese equipo de defensa, en que se haya conformado el Tribunal de Juicio. Oye, pero ¿cuántas veces, eso es una pregunta que me hago a cada rato, cuántas veces ellos pueden presentar el mismo recurso y que se los nieguen? No, porque este era diferente. No, yo sé. Pero porque ya estaba terminando. Porque ayer hablábamos de uno que ha presentado 6 o 7 veces. Sí, el de la prescripción, exacto, el de la no imputación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas veces pueden los abogados presentar el mismo recurso? Tantas veces como el sistema se lo permita. O sea, todas. Mientras no haya jueces que se caractericen y pongan alto multas mediante las acciones que les otorga el Código Procesal Penal, pueden multar, llamar la atención y multar a los abogados que abusan deslealmente del sistema, eso que llamó Harry Díaz piratería jurídica, porque es un abuso, es una conducta desleal procesalmente hablando. Se supone que los abogados son facilitadores y colaboradores del sistema de justicia, pero cuando lo que se busca es que el sistema no funcione, cuando se busca es trancar el sistema, meterle un palo a la rueda de la bicicleta, puede ser una conducta desleal procesalmente hablando y puede ser sancionada. Y el Colegio de Abogados debería pronunciarse. Si pero tuviéramos un colegio para otras cosas. Si tuviéramos un colegio de abogados robusto, viril y manejado con criterios éticos, debería pronunciarse. Debería pronunciarse, pero el Colegio de Abogados tiene años pronunciándose solamente para los temas que les competen. Y, por supuesto, para dar condecoraciones impresentables, como la de Hernández León, que está buscando reelegirse para la Corte. ¿Cómo va eso después de todo? Vi unos personajitos ahí en esa lista de aspirantes a magistrados que... 70 y pico aspirantes, ¿no? Hay de todo un poco, como en botica. El que no aspira, expira. Hay de todo y un poco. hay gente que está repetida ya varias listas. O sea, Ana Citarroba está repetida. Sí, bueno, tiene esa aspiración. Y hay varios que están... Que siempre están. Cristina Torres de Ubillus, por ejemplo, siempre tiene varias veces que ha estado como aspirante. Es decir, hay de todo un poco. Hay abogados conocidos, hay otros ilustres desconocidos, hay magistrados incluso como Abel Zamorano. Es decir, hay de todo un poco. Ojalá la selección que haga el Ejecutivo, porque es al Ejecutivo al que le corresponde, independientemente del proceso de entrevistas y demás, es una facultad y responsabilidad del Ejecutivo. Por eso decía Mario Galindo
que era una cosa muy poco seria estas aperturas de concursos cuando al final le tocaba al presidente elegir a quien él le pareciera, porque en él cae la responsabilidad. Sí, puede haber toda la parafernalia y el adorno que se quiera alrededor. La responsabilidad cae en él al final. Así es, que si ¿cómo es el método ¿cómo es que se llama? Psicométrico de exámenes y todas las pruebas que se quieran. Y pero tú al sabes final, decir, si tú decimos que y no sé si es psicométrico. psicométrico. Bueno, sí, ya no se me olvida. Ya, no se te va a olvidar. Y si no te bulliamos, oye. No, es que hoy es miércoles de bullying hacia acá. Hacia acá, pero yo te me agarran cansado. Estoy sin atenuante. Así es, quédate sin refuerzo por hoy. Exacto. Oye, me dieron chance en la mitad de la semana. Yo no sé si has visto que hay bastantes doctores promoviendo la no aplicación de la vacuna. No, pero he visto que hay. He visto que hay. No sé si bastante. Hay bastantes. Y reciben inmediatamente la respuesta de los doctores que, a mi juicio, están apegados a la ciencia y a la responsabilidad, y entre esos el doctor Eduardo Ortega Barría, Julio Sandoval, Javier San Llorens, director de Sanacid, Julio Sandoval, todos ellos. Javier San Llorens, que acaba de ser premiado además y reconocido, y reciben inmediatamente la rectificación, y además expresando que incluso algunos llegan a expresar que qué vergüenza profesional para el gremio médico que haya doctores anticiencia. Sí. O sea, comprando las teorías de conspiración. Que el señor Fonseca Mora ande con eso desde hace... normal, eso... Me parece que le hubiera caído el rayo. No se puede esperar nada definitivamente, distinto. Y le afectó algo. Pero médicos que despachan en clínicas reconocidas. El tuit de Julio Sandoval ayer, Guido. No hay derecho. Mientras autoridades de salud, MINSA, Seguro Social, Cancillería, hacen esfuerzos para que todos tengamos acceso a las vacunas, es lamentable y vergonzoso que médicos, entre comillas, estén promoviendo la no vacunación, atemorizando a la población. Deberían sancionarlos por atentar contra la salud pública. Y a eso, Javier San Llorens respondió 100% de acuerdo, y el colegio médico invisible. Y el colegio médico ha estado invisible durante toda la pandemia. Ni siquiera se pronuncian sobre el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina, que sigue dándose a 17 meses de la pandemia. En el kit. Sigue dándose en los kits ambulatorios, cuando eso ya tiene 20.000 pruebas que dicen que eso no funciona para COVID. No funciona para COVID. ¿A quién se lo compraron que no pueden desperdiciarlas? Bueno. Y entonces la otra pregunta es, ¿prefieren dársela a la gente y hacerle daño que botarlas? Sí, no creo que les vaya a hacer daño. O usarlas para lo que sirven. Pero no sirve para el COVID. O sea, usarlas para lo que sirven. Las personas quedarán desparasitadas con la ivermectina, magnífico. Y las de hidroxicloroquina, bueno, esa sí es más delicada. Ese es un medicamento de uso delicado porque produce efectos secundarios que afectan la retina, por ejemplo. Y entonces eso tiene que ser utilizado con observación médica. Como yo he narrado aquí, hay personas que le dan para otro tipo de enfermedades que están hechas esas medicinas, por ejemplo, el lupus, que es una enfermedad autoinmune. Hay personas que le recetan la hidroxicloroquina y no la encuentran, pero además cuando la encuentran les produce efectos adversos y se la quitan los médicos, porque esa es un medicamento de uso delicado. Entonces, realmente, o sea, ¿hasta cuándo? Entonces decir, es que ahí está la prueba de que No, es que eso no es prueba. Las pruebas se hacen en métodos científicos, con métodos científicos, estudios científicos, con una serie de parámetros, con una serie de cantidades mínimas para que la prueba sea efectiva y haya una conclusión más o menos razonable. Recordemos que esta es una enfermedad nueva, que además ha tenido cepas variables a lo largo de lo que llevamos de la pandemia. Entonces, hombre, que médicos estén por el ánimo simplemente de no dar el brazo a torcer, promoviendo ese tipo de cosas a pesar de la evidencia científica, es realmente lamentable. Por otro lado, el presidente se reunió ayer con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por la viceministra de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland. Y lo que reportaron fue que hablaron de flujo migratorio, cambio climático, listas grises y fortalecimiento de la democracia. Curiosamente, la presidencia acá es que manda un comunicado, siempre deja, cuando enlista cosas, siempre deja lo más importante de último, ¿no? Y aquí habla flujo migratorio y cambio climático, listas grises y fortalecimiento de la democracia.
Oye, por cierto... Por supuesto que no ahondaron en el comunicado, pero a mí me gustaría saber qué fue lo que nos dijo, qué mensaje nos trajo Victoria Nuland acerca de las listas grises y fortalecimiento de la democracia. Sí, definitivamente que tiene que haber una reafirmación de la posición de la administración actual de Estados Unidos en torno a el rechazo al blanqueo de capitales, el rechazo a la corrupción, porque ellos están conscientes que la corrupción en los países de Centroamérica es la que priva a las poblaciones de Centroamérica de tener buenos servicios, buenas prestaciones de los servicios públicos, de los servicios básicos. Y que eso, cuando se dan esas malas prestaciones, genera las olas de migrantes hacia el norte, específicamente hacia México, pero buscando cruzar la frontera con los Estados Unidos. Entonces, por eso es que se han enfocado el gobierno de los Estados Unidos como parte integral de su política migratoria en atacar el foco de esa migración que está en que las personas salen desesperadas de sus países porque sus países, los gobiernos de sus países no las atienden adecuadamente. Cambiando de tema, nuevamente, a ver, las medidas anunciadas por el gobierno nacional ayer. Cuarentena los domingos en Chorrera, Penonomé, PC. Pero además anunciaron que van a vacunar con Pfizer a los mayores de 40 años de San Francisco desde el lunes 5 y a los mayores de 40 años de Juan Díaz desde el lunes 12. ¿Qué me parece interesante? Que están llegando más vacunas, así que están bajando la edad, lo cual es positivo. Pero están empezando, y además me parece clave que estén empezando por San Francisco, que siempre está y siempre ha estado desde el principio. En el número 1 o 2, en el top 5 siempre. De los corregimientos con más casos, exacto. Pero ¿por qué no abren la vacunación con AstraZeneca para todo el mundo? O sea, si no están recibiendo la cantidad de gente que esperan, como han comunicado. Bueno, recuerda que AstraZeneca tiene sus consideraciones con las mujeres, que se redujo de 50 a 30 años. Pero ya en otros países no está siendo así. Sí, pero bueno. Así mismo como lo bajaron de 50 a 30, lo que digo es, si no está yendo la gente, ¿por qué no abren la vacunación? Entonces hay más gente ahora que está diciendo que no quiere vacunarse con AstraZeneca porque ya vienen más de Pfizer. Y entonces tenemos como, yo no sé, 100,000 vacunas de AstraZeneca. Y es curiosa en stock. En stock. Entonces, no y entiendo. Es curioso, Flor, porque como dijeron ayer las autoridades de salud, la vacuna de Pfizer en Panamá ha producido más cantidades de efectos secundarios normales, pero más que la de AstraZeneca. Y 0,75. Pero lo que es la percepción basada en una información mal elaborada y dañina y divulgada. AstraZeneca viene cargando una cruz que vino a reforzarse con el tema del fracaso o del reconocimiento del fracaso del tratamiento de AstraZeneca para el COVID, que no tiene nada que ver con la vacuna. La vacuna es una cosa, el tratamiento, que era con un tratamiento similar al que le aplicaron al presidente en su momento Donald Trump, con mononuclear, pero de otra casa farmacéutica de Regeneron, el de AstraZeneca no tuvo éxito. Y entonces, pero hubo una noticia que se difundió con un titular perverso de que ahora quedará Panamá, cuando Panamá no tenía ni siquiera en mente utilizar ese tratamiento para los pacientes positivos de COVID. El monoclonal. No tiene nada que ver con la vacuna de AstraZeneca. Pero la gente quedó en su mente AstraZeneca, claro, lo fracaso, que quiero decir es que tenemos un montón de AstraZeneca y ahora como la gente dice va a llegar Pfizer, no quiere vacunarse con AstraZeneca y tenemos 100 y pico mil en stock. Un tema importante que hoy, 30 de junio, se debe estar produciendo es que Estados Unidos publicará una lista que se llama la lista Engel, en donde la administración le entrega al Congreso de los Estados Unidos una lista con nombre de políticos centroamericanos corruptos, sobre los cuales el gobierno de Estados Unidos impondrá sanciones. Entonces, es parte de la política del Triángulo Norte que ha esbozado la administración Biden como parte de la política migratoria. Sancionar a los políticos corruptos responsables de no brindarle soluciones a sus habitantes
Me encantaría ver quiénes van a salir de Panamá. Vamos a ver, hay apuestas sobre varios. Y es más, alguien me dijo que originalmente en el borrador había 25 panameños, pero que después se redujo a solo 5. Vamos a ver. Vamos a ver, pero esa es la noticia más esperada del día de hoy. Guido, vamos a cambio, ya volvemos, no se vayan. No se vayan, tenemos un invitado especial hoy. Ya estamos de regreso con más Mr. Guido. Bueno, estamos de regreso y ya tenemos listo al invitado del día de hoy. Hoy tenemos invitado al doctor Carlos Ernesto González de la Lastra, experto reconocido nacional e internacionalmente en el tema marítimo y de desarrollo portuario. Y lo hemos invitado para que conversemos con él sobre el proceso y las condiciones de renovación del contrato de Panama Ports, pero también sobre temas que tienen que ver con el desarrollo portuario y marítimo de Panamá, país que por la condición muy especial de tener una vía interoceánica única en el mundo y en la región, pero administrada durante 85 años por la primera potencia del mundo, pues vivimos de espalda al mar durante mucho tiempo. Pero desde el año 2000, que estamos ya de frente al mar, pudiéramos haber aprovechado mucho mejor esos recursos y Carlos Ernesto tiene una posición muy profunda y muy estudiada sobre el tema. Buenos días, Carlos Ernesto, un placer tenerte en Cuarto Poder. Buenos días, encantado de saludarlos. Tu opinión sobre todo este proceso y este tema de la renovación del contrato de Panama Ports y del desarrollo portuario en términos generales, cómo se ha venido dando desde el año 2000 que recuperamos la administración de la vía acuática. Bueno, realmente desde el año 75 en APEDE empezamos a trabajar sobre el desarrollo de una estrategia marítima. En el CADE, que se celebró en el 75, se discutió el tema del Canal de Panamá y realmente lo que representaban. Hay que ponerse en esa época. El Canal de Panamá estaba bajo el control de los Estados Unidos. Sus tierras estaban utilizadas por 35 bases militares. Para el panameño el canal podía estar en Canadá y daba lo mismo porque no teníamos libre acceso. Había en esa época muy pocos funcionarios, ni siquiera de nivel medio que fuesen panameños. Entonces esas circunstancias indicaban que el país no tenía realmente un conocimiento del valor de su ruta. Pero de esa época APEDE empezó a trabajar en una comisión del canal y en esa ocasión esa comisión del canal hizo análisis y estudios de crecimiento económico. Uno de los análisis que se hizo estaba basado en una serie de estudios de organismos internacionales que demostraban que Panamá podía tener ingresos por el Canal de Panamá valorando la ruta, o sea, no subsidiando el comercio de los Estados Unidos a través de un peaje muy bajo. Valorando la ruta podía tener ingresos arriba de los $1.000 millones. Estoy hablando del año 75. Y ahí se hablaba de que si fracasaban las negociaciones, Panamá debería emprender inmediatamente la construcción de un canal, ¿no? A nivel que realmente representase un canal absolutamente moderno y que simplemente nos olvidáramos de los gringos. Eso en aquella época sonó a algo utópico, pero sin embargo sí quedó en la mente de los participantes en ese CADE que era absolutamente necesario tener muy claro en la negociación que se estaba llevando, y que se fijó ya en 1977, 2 años después, tener muy claro cómo sacarle el mayor uso a la ruta. Lo cierto es que cuando en el año 80 nos devuelven los puertos, terminales del canal, Cristóbal y Balboa, Panamá no estaba absolutamente preparado para manejar el puerto. Los puertos, nosotros habíamos dejado de tener puertos importantes. Los únicos 2 puertos adicionales que teníamos en ese momento eran el puerto de Almirante y el puerto de Puerto Ormuelles, que estaban concesionados a Chiquita Banana.
que por cierto, este es uno de los absurdos más grandes que ha sucedido en Panamá. Cuando Chiquita Banana se va a Panamá, le dejan el puerto de Almirante concesionado a una empresa que ya no estaba en Panamá. ¿Y qué es lo que sucede? Que todo lo que se exportaba por ese puerto era simplemente los intereses de marketing que tenía Chiquita Banana para seguir explotando en alguna forma el desarrollo agrícola, sobre todo de la región de Bocas. Eso no nos permitió a toda la región occidental, compuesta por Chiriquí y Bocas del Toro, no nos permitió crear una política de exportación. Porque yo he venido diciendo hace mucho tiempo que el único país que no tiene puertos es Panamá. Suena como una contradicción, es que en ninguna de las concesiones portuarias se ha puesto un artículo dándole preferencia al exportador panameño. Realmente, cuando un exportador panameño exporta a través de los puertos terminales del canal o cercanos al canal, como es Manzanillo o Evergreen, es un verdadero problema y un costo que triplica el costo de manejo portuario, por ejemplo, de un movimiento de transporte. El asunto es que eso ha traído como consecuencia que nosotros exportamos alrededor de 8.000 contenedores de productos perecederos y nuestro vecino, sin tener las facilidades portuarias que tiene Panamá, exporta 800.000 contenedores. Entonces, pareciera que nosotros, al no entender que un puerto es realmente uno de los puntos de desarrollo más grandes que puede tener una nación, no aprovechamos esas circunstancias. Cuando se dieron las concesiones, fue en el año 97 la concesión de Panama Port, ahí se había formado una comisión que la había nombrado Pérez Valladares, yo participé, para la privatización de los puertos. Y recuerdo perfectamente que habíamos inclusive hecho el perfil de los puertos que necesitábamos, sacamos una página en Wall Street Journal para llamar a posibles interesados y entraron como 20 empresas, de las cuales al hacer el análisis con el perfil eliminamos 10. Pero lamentablemente vino una circunstancia un poco compleja, porque el presidente Valladares en un viaje que hace a Tokio regresa por Los Ángeles, se reúne con esta firma Bechtel, ¿no?, quien muestra interés en los puertos y en el ferrocarril de Panamá, y se le deja una ventana abierta para que haga un análisis y se separa la dinámica que llevábamos en la comisión. Todos los de la comisión renunciamos y al final del camino Bechtel le hace una oferta realmente muy mala al gobierno. El presidente Valladares se molesta muchísimo y entonces abre inmediatamente un concurso, y obviamente solamente participaron 2 empresas porque ya quedó el mal sabor de lo que había pasado anteriormente, cuando habían empresas preparándose para hacer uno. El punto medular es que Panama Port y Kawasaki, una empresa japonesa, hacen una especie de puja y repuja para ver quién ofrecía más, y el que al final ofreció más fue Panama Port. Y así empezó nuestra historia de concesiones. Hay un problema en Panamá que data de 1904, que son los famosos contratos ley. Esos contratos ley le dan concesiones por tiempo ilimitado o tiempo limitado a los concesionarios, pero son realmente el derecho a tener monopolios. Esto que decía Chapman de que este es un país de amigotes, realmente empieza desde 1904. Y fue una concesión que le dieron a unos colombianos en Darién que estaban produciendo café. Y así siguieron, ¿no? Y casi todas las actividades económicas se fundamentan en un contrato ley que le permite, ¿no?, que no haya competencia a quien realmente goza y disfruta de ese contrato. Entonces, obviamente, los contratos ley son el pecado original de las concesiones portuarias. Como consecuencia de eso, se hizo una ley, efectivamente, se hizo una ley para
una ley de puertos de manera tal que pudiéramos tener la ley de puertos número 56 de agosto del 2008, que pudiéramos tener una referencia de lo que debería tener un contrato de concesión sin convertirlo en un contrato ley. Y la idea era que al vencimiento de todas las concesiones, las concesiones las negociara directamente la autoridad marítima basado en el contrato, en la ley general de puertos, y no en hacer un contrato ley que realmente limita mucho la movilidad de Panamá cuando las circunstancias del negocio van cambiando. El asunto es que la concesión de Panamá Port ha sido renovada tal como se firmó, pero no sabemos cuál es el contrato que se utilizó para renovarlo. Porque después de 1997, en el gobierno de Mireya Moscoso, se equipara el contrato y se modifica entonces el contrato original de 1997. Yo quiero explicar un poquito la equiparación. La equiparación surge de que cuando se hace el contrato de Evergreen, los intermediarios de Evergreen en Panamá consiguieron mejores condiciones que los otros contratos de puerto, lo cual ponía en desventaja las inversiones que se estaban haciendo en los otros puertos. Entonces hubo una enorme presión y se logró que en el contrato de Evergreen, creo que la cláusula tercera o cuarta, dice que las condiciones de este contrato serán iguales para todos los otros puertos. Por eso es que Panamá Port pide la equiparación, pero se hace mal en el 2002 y la Corte Suprema declara inconstitucional lo que se había hecho y luego en el gobierno de Martín Torrijos se hace unas reformas nuevamente a ese contrato donde se mejoran las condiciones, pero obviamente no las condiciones que originalmente se habían conseguido. Posteriormente hizo algunas reformas también, pero favoreciendo al puerto Martinelli. Entonces, cuando se dice que se renueva automáticamente, no sabemos cuál es el contrato que se ha renovado. Si es el contrato original, si es el contrato modificado por Mireya o es el contrato modificado por Martín. Entonces, hasta que esa situación no se despeje, no sabemos la naturaleza misma. Ahora, el contrato del 97, bueno, ahí hay condiciones más favorables para Panamá. El 10%. Sí. Carlos Ernesto, que hoy no pagan. Una inquietud que me queda a mí, y hoy la prensa, en su edición de hoy del diario impreso y digital, lo resalta, es que increíblemente nuestros países vecinos y del Caribe, aprovechando la inversión cuantiosa de más de 5.500 millones de dólares que hizo la Autoridad del Canal de Panamá, un ente estatal del Estado panameño, en la ampliación del canal, en el tercer juego de esclusas, desarrollaron y ampliaron sus puertos y están aprovechando el movimiento adicional de contenedores que representa la ampliación del Canal de Panamá. Sin embargo, Panamá, curiosamente, no ha aprovechado esa ampliación como es debido. Es decir, no se hicieron las inversiones adecuadas y no está aprovechando esa importantísima inversión, más allá del aprovechamiento que hace la ACP de cruzar buques más grandes y que pagan más peaje. ¿Tu opinión sobre eso? Yo puedo decirte lo siguiente. Ahí el gran culpable es Panamá Port. Donde pasan buques, donde pasa carga, donde pasan tripulantes, tú haces actividades marítimas auxiliares, ¿no? Brindas servicios, sobre todo el manejo de carga. Creo que fue en el 2008, 2007, que COSCO, con una empresa norteamericana, propusieron hacer un puerto en Farfán. ¿Y qué hace Panamá Port? Pone una serie de demandas que impide efectivamente
que se desarrolle el puerto. Y resulta que uno de los socios del puerto sufre las consecuencias de la crisis del 2008, pero quedó un muy mal sabor con COSCO, que era la empresa que se asociaba con la empresa norteamericana. Entonces, ahí perdimos una enorme oportunidad porque era efectivamente un puerto concebido para un manejo masivo de contenedores. Cuando se anuncia de que se va a poner en licitación el puerto de Corozal, bueno, es una historia más reciente, ¿no? La campaña fue de tal naturaleza que hasta el Colegio de Abogados celebraba las reuniones en el Colegio de Abogados para favorecer a Panama Port de que no le pusieran la competencia. ¿Qué sucede? Que le ponen 29 demandas al Canal de Panamá. Y eso hace que todos los operadores portuarios salgan huyendo de Panamá. Sí, ¿quién quiere invertir cuando hay demandas de por medio? Claro, pero en ese momento, que digamos, se estaba discutiendo se había pasado el referéndum y se iba a hacer la ampliación y todo lo demás. ¿Qué sucede en ese momento, en ese instante? Cartagena empieza a hacer inversiones extraordinarias, pero Buenaventura, que era un malísimo puerto, consigue $1.000 millones y le mete la plata al puerto. Y por otro lado, Moín se desarrolla en Costa Rica. No voy a meterme en los desarrollos de la parte del Caribe porque es otra cosa. Hoy, con el crecimiento de los movimientos de contenedores, hoy, Buenaventura está en el primer lugar. O sea, perdimos la oportunidad de que efectivamente, ya fuera con Corozal o con Farfán, nosotros hubiéramos desintegrado cualquier otro tipo de inversión. Sí, le meten a Panamá la zancadilla para cualquier desarrollo portuario. Perdón, en el Pacífico principalmente está Buenaventura, en el Atlántico principalmente está Cartagena. Nosotros estamos con Mazarillo en la tercera posición. Balboa está abajo de Buenaventura. O sea, las líneas navieras, me acuerdo haber hablado con Jorge Luis Quijano, que me dijo, las líneas navieras no van a parar en Panamá porque ya han decidido que se desarrolle el puerto de Buenaventura. No hay realmente distancia de navegación ahí y es un puerto central. Pero hoy sale en el periódico que COSCO, que era el que iba a construir el puerto, va a construir un megapuerto en Perú y van a ser el hub del Pacífico en Perú. O sea, el daño que le ha hecho al desarrollo y a la estrategia marítima de Panamá, el daño que le ha hecho Panama Port, podría aplicar perfectamente, ¿no?, lo que se conoce en términos legales, la cláusula rebus sic stantibus. Esa cláusula se utiliza cuando los contratantes, ¿no?, cuando los contratantes firman en un momento dado en condiciones que cambian en el futuro y ponen en desventaja a uno de los dos contratantes, ¿no? Esa cláusula, que acabo de hacer un estudio completo de la cláusula, nos permitiría a nosotros, por la razón de haber obstaculizado el crecimiento portuario, prescindir de ese contrato con Panama Port. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron al aumentar efectivamente el tamaño del canal de Panamá, invertir cerca de $6.000 millones. Las condiciones cambian y esa carga, por mantener el monopolio Panama Port, se está desviando entonces a otros puertos en el Pacífico y en el caso a otros puertos en el Atlántico. Entonces, Carlos Ernesto, la conclusión a la que podemos arribar con base en todo lo que nos has contado es que la renovación prácticamente automática de la concesión por 25 años más hasta el 2047 a un socio malo que hemos tenido no está
planteada en la defensa de los mejores intereses del país ni el desarrollo portuario del país. Bueno, a mí realmente sí. Lo que más me preocupa es que tenemos un canal, que tenemos unas grandes posibilidades de consolidar una posición extraordinaria logística y que no hacemos nada. O sea, fíjense ustedes, se hizo el Singapore Port Authority hace el puerto en la otra ribera del canal. Ya tiene 10 demandas también. O sea, que este es un mal socio para el desarrollo portuario de Panamá. Y obviamente, ¿por qué se desarrolló Manzanillo y Evergreen? Porque no les convenía a ellos el desarrollo de Cristóbal, porque iba a competir con el puerto de Freeport, que lo tenían desde muchísimos años. Entonces hemos estado sujetos a una política de una empresa que mantiene mediante un contrato que no es beneficioso para el país, ¿no?, una posición de competencia y no permite que efectivamente Panamá crezca en el sector. Parafraseando al doctor Guillermo Chapman, ha sido una concesión de enemiguetes, no de amiguetes, sino de enemiguetes, porque la posición de Panama Ports no es la de un amigo ni la de un socio fiel, por todo lo que hemos pero fíjense ustedes, la pregunta ahora es que ya, si esto es esclavo pasado o no es esclavo pasado. Y yo me he estado estudiando todo lo que ha sucedido, no solamente entre naciones, ¿no?, con tratados, ¿no? Por ejemplo, un tratado entre los Estados Unidos y Francia, un tratado para libre comercio. Los Estados Unidos lo eliminó diciendo que las circunstancias han cambiado y utilizó la cláusula rebus sic. O sea que si nosotros seguimos analizando y vemos que sigue obstaculizando el desarrollo portuario. El desarrollo portuario de Panamá, podemos perfectamente aplicar esa cláusula y declarar extinguido el contrato. Muy bien. Ojalá así sea, pero tendremos que esperar hasta el 2024 para eso, por lo visto. Porque esta administración tuvo la oportunidad de negociar, de renegociar en las mejores y con los mejores intereses para el país. Y ni en pandemia lo hicieron. En vista de que efectivamente las condiciones cambiaron. La cláusula rebus sic stantibus se traduce como estando así las cosas, literalmente. Es decir, ese es el principio. Si cambian las cosas, obviamente cambian las condiciones. Las condiciones del contrato. Y generalmente cuando cambian las cosas es que hay una parte afectada. Claro. Muy bien. Muchísimas Carlos Ernesto, gracias. muchísimas gracias por tu aporte, muy valioso como siempre. Tenemos que irnos a un cambio desafortunadamente porque la televisión y la radio el tiempo es nuestro tirano principal. Muchas gracias y esperamos contar con tus valiosos aportes en una futura oportunidad. Encantado. Chao. Felicidades a todos. Y vamos a cambio, ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más. De regreso con más, Flor. Cuéntemelo. Mira, la explicación de Carlos Ernesto González, padre, hay que aclararlo, porque el hijo tiene una posición opuesta, realmente. La del padre es muy clara y va acorde a los intereses del país. Me llama la atención y me contrasta mucho la defensa ultranza que hizo el diputado Raúl Pineda de la renovación automática del contrato de Panama Ports. Y me llama la atención, y ya lo voy a leer, el tuit. Me llama la atención porque esta empresa es un secreto a voces que tiene lobistas diputados. Y sería muy bueno que Raúl Pineda aclarara si él es uno de ellos, porque si no lo es, está haciéndolo gratis. No, o sea, perdóname, pero yo creo que esa alternativa que planteas de que lo está haciendo gratis hay que descartarlo. Esos diputados no hacen nada gratis. Si no lo está haciendo cobrando, está haciéndolo gratis y sería peor todavía. No, los dos son malos. Los dos son malos. Pero mira lo que dice Raúl Pineda. Porque el diputado debe actuar. El diputado, por definición, debe actuar en defensa de los intereses de la nación. Bueno, a mí me da un poco de revoltura
que haya diputados lobistas de empresas y que aquí no pase absolutamente nada. Pero si Eso la es AMP, escandaloso. pero si la AMP está... La AMP está pagando las cuñas de Panama Ports. Eso es un escándalo. Y no pasa nada. ¿Dónde está Antaya ahí? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está Contraloría? Yo no sé si las cuñas de Panama Ports, pero está pagando la defensa del contrato de Panama Ports. Ponen los dos logos en el mismo comunicado. Sí, ¿Cómo sí, así? Así es. Increíble. ¿Nosotros por qué tenemos que pagar eso? Increíble. Pero bueno, Raúl Pineda escribió, la ciudadanía tiene que saber que el contrato con PPC estaba amarrado a una cláusula de renovación inmediata y de arbitraje. Se respetó el principio de seguridad jurídica y se logró beneficios adicionales para la población. A ver, nos van a pagar 2 veces más, pero van a facturar 3 veces más. No, esa es una verdad a medias. Claro. Y como todas las verdades a medias, terminan siendo una mentira completa. Si bien es cierto, hay una cláusula de renovación inmediata y de arbitraje, pero no es sujeta al cumplimiento, así es. Está sujeta a la renovación automática, está sujeta al cumplimiento estricto de las obligaciones contenidas en el contrato. Y ese es el cuestionamiento que hemos hecho aquí. Evidentemente no cumplieron todas las obligaciones. Y nos demandaron. Les pongo un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillito que lo puso Manolo Álvarez Cedeño en su Twitter, en su cuenta de Twitter. Los 7 campos de béisbol y softball que había en el cuadro conocido como cuadro Fast League, el compromiso del contrato era que los iban a reubicar en otra área de la ciudad. ¿Dónde están esos 7 cuadros de softball? Ya. Es que no tenemos un ni ejemplo idea, sencillito de que no hubo tenemos cumplimiento. idea de nada porque el señor Contralor ha decidido que esa auditoría sea privada, o sea que no tenemos ni idea. Aparte, si solamente hizo la auditoría de los estados financieros o si hizo una auditoría más profunda de contrastar números, no de leer una página que cualquiera puede escribir lo que sea. Sí, aparte de que, como bien ha indicado Carlos Ernesto González de la Lastra, el principal responsable o el principal culpable, no lo digo yo, lo digo Carlos Ernesto González de la Lastra, de que el desarrollo portuario en Panamá no se haya dado, ha sido la empresa Panama Port. Tenemos un socio Calavera que ha demandado al Estado, que ha impedido el desarrollo portuario, que ni siquiera desarrolló su puerto en el Atlántico para no competir con su propio puerto en Freeport. Y ese es el socio al que le hemos renovado la concesión por 25 años más. Tenemos 29 demandas. Dixit. Solamente en el puesto de Cristóbal. Y en el Farfán, otras tantas. Sí, y que espantaron, como lo dijo Carlos Ernesto, claro. Espantaron a las navieras que estaban dispuestas a invertir en ese megapuerto y que ahora lo van a hacer en Perú. ¿Qué Gracias inversionista? ¿Qué inversionista quiere entrar a un país donde hay demandas? Cortesía de Panama Ports, compadre. Es decir, ni siquiera pan, migajas para hoy y hambre para mañana. Eso es lo que es ese socio. Y no esperes nada distinto de la minería. No, yo no tengo ninguna esperanza en que, de los 3 temas estratégicos que habíamos planteado aquí, Flor. NG Power. El tema de NG Power para el desarrollo del potencial energético con gas natural. El tema de Panama Ports para el desarrollo portuario, de la renovación del contrato. Llevamos 2 strikes. ¿Qué esperamos en el tema de la minería? De la renegociación que tiene que darse, porque esa está en una situación subjudice el contrato con Minera Panamá. El Estado pudo haber aprovechado las 3 mayores... ¿Yo qué espero? ¿Yo qué espero ante ese escenario? Un ponche, nos van a ponchar, vamos a tener el tercer strike. Bueno, Benicio Robinson está molesto porque Pachi Cárdenas dijo en el programa Fermi Rachi Pregunta el domingo que aquí indiscutiblemente el que tenía el poder era Benicio Robinson y que eso era vergonzoso. Benicio le escribió al doctor Sánchez Cárdenas, que parece que aún no ha superado la elección del CEN del 2012, que es de muy mal gusto que siga haciendo daño al PRD y al gobierno del presidente Cortizo con sus comentarios engañosos, porque ese servidor no traiciona al PRD. Ahí está la medida de nuestros políticos. El señor Benicio Robinson considera que el que le está haciendo daño al país, al PRD y al gobierno es el señor Francisco Sánchez Cárdenas por señalar las cosas malas que se están haciendo, que están a la luz de todo el mundo. Pero como un PRD no habla mal de otro PRD. Entonces, él le atribuye ese señalamiento de Pachi Cárdenas, imagínense ustedes, a una cuestión que sucedió hace 9 años, la elección del CEN del PRD del 2012. Esa es la óptica y la mentalidad enana de nuestros políticos que están manejando la cosa pública en estos momentos. Por eso estamos como estamos. Mañana no solamente es la elección del presidente de la Asamblea o la ratificación o la oficialización, porque ya sabemos qué va a pasar mañana.
Mañana también entra en vigencia la ley que prohíbe el uso y la comercialización de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, los Q-tips. Por ejemplo, los cobertores de plástico para la ropa de lavandería. Cuando uno lleva la ropa a la lavandería, que le ponen un plástico encima. Ahora todo eso Prohibido. tendrá que ser de papel, Los palitos plásticos de los caramelos, de los peladitos. de madera. Las varitas, no, los plásticos. Sí, pero tendrá que ser de madera ahora, o de papel, De papel, como los carrizos, que eso se te derrite en la boca asqueroso. Ahora, todo tiene su pro y su contra. Todo tiene su pro y su contra. Porque el reemplazo para ese tipo de cosas es un reemplazo vegetal, ¿no? Que tiene que ver entonces con árboles, deforestación, etcétera. O sea, Sí. es una cosa que es complicada. O sea, no Sí. hay impacto cero. Por ejemplo, Estemos los claros globos que no hay te impacto venden cero. en la farmacia, los globos. Eso tiene un palito de plástico de un solo uso. De Tampoco. un solo uso. Los Tampoco. carrizos que ya los han eliminado Sí, pero la mayoría de las... esa es vieja. Sí. Pero sí, que te come... Es que es un No, no, carrizo que lo- al final los- te tomas y que la soda Los con habían, papelito. los habían eliminado por responsabilidad social empresarial, no por prohibición en la ley. Pero ahora sí va a estar prohibido en la ley. Sí, pero eso digamos que ya estamos medio acostumbrados. Y una última cosa, rapidito antes de irnos, el vandalismo en el museo. Oiga, qué barbaridad. Además Eso el es show. injustificable. Además el show que hicieron, porque es un show barato, de mala muerte. Ahí estaban izadas la bandera nacional y al lado de la bandera nacional la bandera del orgullo gay. No es que nadie bajó la bandera nacional para izar la bandera Estaban del las orgullo dos, gay. pero yo quiero Pero saber estos si hicieron la el show, directiva- el yo quiero show saber si la- barato de decir que es que reemplazaron y no, hombre, por Dios, señores. Yo quisiera saber si la directiva Qué ya horror. puso la denuncia formal ante los órganos competentes o solo va a mandar un comunicado. Yo creo que debería poner la denuncia. Pero porque por ahí están los supuesto. videos con la gente para identificar a los promotores de esa no sé ni cómo calificarla, esa acción. Una acción de vandalismo. ¿Eso es vandalismo? Barbárico. Eso es vandalismo y Con demuestra, disfrazado- eso sí demuestra la intolerancia. Disfrazado de falso nacionalismo. Eso, así de sencillo. Demagogia. Así pura es. y dura. Bueno, Bueno. se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Conéctense con la estrella y nos vemos mañana jueves de refrendos. ¿Por qué? Mañana tenemos la asamblea y no vamos a tener programa. ¿Quién dijo? Pero si esa. Yo eso- quiero venir, si eso es lo mejor. Yo no sé. Podríamos hacer el análisis de lo que Podemos ir está a la sucediendo. asamblea. Bueno, yo no sé. Bueno, Ahora vemos. conéctense Chao. con la estrella. Vale, chao.